Bueno, efectivamente, yo soy vicepresidenta de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Esta asociación es una sociedad científica, la más grande que reúne a la cardiología en México. Y desde el enfoque de nuestra sociedad, existe un enfoque no solamente de la educación a la comunidad médica, sino también de educación a la comunidad en general, a la población en general. Y en ese sentido, hemos hecho grandes esfuerzos para tratar de entender y de proyectar la información que generamos en la ciencia médica sobre esta vinculación de la obesidad y las enfermedades del corazón. Desafortunadamente, en todo el mundo, en especial en nuestro país, la causa de muerte sigue siendo las enfermedades del corazón desde hace casi 4 décadas. A diferencia de lo que ocurre con el cáncer, por ejemplo, que se ha detenido en forma sustancial este crecimiento de mortalidad, las enfermedades del corazón han crecido en forma sustancial en estos últimos años. Y a la par de esto, la obesidad también ha tenido un crecimiento significativo en relación a los factores que la rodean, el sedentarismo, estos hábitos inadecuados de alimentación fundamentalmente. Y esto que hemos observado desde la parte científica de esta vinculación entre el crecimiento de la enfermedad de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares va de la mano porque comparten los mismos factores de riesgo, es decir, el sedentarismo, la inactividad física, la mala nutrición o una nutrición alta en productos procesados, que es lo que me trajo a esta conferencia que di el día de ayer, en especial en comunidades donde antes se consideraban con menos vulnerabilidad. En ese sentido, hablo de vulnerabilidad para este tipo de enfermedades, como son las comunidades indígenas. Esto se observa en los últimos años, un crecimiento del riesgo y de las enfermedades cardíacas, de la obesidad, de la diabetes, del colesterol alto, en estas comunidades que parecían tener proyectos de salud más saludables porque se encontraban en zonas menos urbanas, con mayor acceso a productos naturales, con mayor asequibilidad a estos, y que desafortunadamente han igualado el riesgo e incluso en algunas comunidades con mayores distancias, accesos a sistemas de salud o a centros de salud, pues incluso la mortalidad se ha superado. Y eso es lo que nos pone en el contexto de poder hablar de esta vinculación o de este riesgo en estas comunidades. Nosotros, como sociedad científica, nos hemos enfocado en transmitir la información de lo que condiciona los factores de riesgo. La obesidad, sin duda, es uno de los principales factores. Desde la infancia en nuestro país, ocupamos de los primeros lugares en el mundo sobre obesidad infantil. Pero la intención en este sentido es transmitir este vínculo y este riesgo que hay de la obesidad con esto y en las comunidades indígenas tratar de llevar a la información, porque desafortunadamente la información que reciben las comunidades, en especial las comunidades de lengua o de habla no es hispana, no angloparlante, sino que tienen su idioma, como son las comunidades indígenas. Hablando específicamente de Veracruz, se hablan diversas lenguas en una población más o menos de un 6%. No estamos hablando de una población que es extremadamente aislada, sino que tiene una compenetrancia en la población general y que no reciben la información que se genera no solamente en el área científica, sino también a la población. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que reciben información en español, no reciben la información en su lengua y eso hace todavía una segregación de la información y de la educación. Por lo tanto, uno de los proyectos que trabajamos en el estado de Veracruz a través de la Secretaría de Educación hace algunos años, que fue el que presenté, tiene que ver justamente con llevar este tipo de campañas de salud en estos idiomas o en estas lenguas, en estos idiomas originarios. En náhuatl, en totonaca, principalmente, que son las lenguas más habladas. Existen otras lenguas, pero popoluca, pero que son en menor proporción, y hacerlo a través de la enseñanza y de la educación. Uno de los principales factores que condicionan la obesidad y que también se asocian a riesgos de enfermedad cardiovascular tiene que ver con la malnutrición. Y la malnutrición estamos hablando no de comer poco alimento o de desnutrición o bajo peso, sino al contrario, de una obesidad que ha sido creciente en estas comunidades y que, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud mostró
que en los últimos 14 años el patrón de alimentación en frutas, en verduras, disminuyó hasta un 14% en estas poblaciones. El crecimiento del consumo de bebidas azucaradas o jugos embotellados que tienen un alto consumo de calorías, un alto consumo de sustancias que producen estos efectos cardiovasculares negativos, ha incrementado sustancialmente, casi en un 50% en estas poblaciones de indígenas. Por lo tanto, nuestro enfoque fue implementar o facilitar o ayudar a esta vinculación con otras secretarías, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, para poder crear estas campañas de nutrición y de enseñar lo que implica específicamente el etiquetar. Vamos atrasados en relación a esa información. Vamos atrasados porque los patrones que vemos alimenticios de estas comunidades han cambiado y han cambiado a través de estos productos ultraprocesados que la evidencia científica muestra actualmente que son un factor de riesgo no solamente para problemas cardíacos como lo que ayer se presentó, sino también para otras enfermedades como cáncer, ¿no? Que esto es fundamental en poblaciones muy jóvenes, en niños especialmente, y lo que tenemos que hacer es esta sinergia entre las comunidades científicas, que es la parte que a nosotros nos corresponde, entre las partes educativas, entre las partes de las zonas en estas municipalidades, para poder crear información en sus lenguas, respetando sus tradiciones y además crear información que sea de fácil acceso, de entendimiento, que nos permita realmente hacerles ver la complejidad o más bien el daño que producen estos alimentos. La mortalidad incrementa en estas comunidades por estos factores. Uno tiene que ver con la penetrancia de estas políticas que han incrementado el riesgo de esta alimentación, esta mala alimentación, y la otra tiene que ver con el acceso a los sistemas de salud, donde hay un retraso mayor para la atención a los sistemas de salud. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar en este sentido en forma conjunta con las instituciones, el área médica, el área gubernamental, para que también se atiendan estos problemas de salud. Los GLP-1 sin duda son una innovación en el área médica, en el área cardiovascular también, por los efectos que han mostrado sobre beneficios en ciertos puntos. Al reducir la obesidad se reducen como factor de riesgo cardiovascular, pues también se han algunos estudios mostrado reducción de eventos cardiovasculares. Sin embargo, estas terapias vienen a atacar un problema que ya existe y eso es excelente, pero nosotros tenemos que empezar desde abajo, desde antes. El costo es mucho más alto de estos productos, son sin duda con un costo que no solamente a la población rural, sino a la población urbana es de difícil acceso. Por lo tanto, no hay que perder de vista lo que significa el tratamiento de la obesidad en una forma holística, una forma integral y multidisciplinaria. Si nosotros hacemos un enfoque solamente en el área médica, estamos perdiendo la oportunidad de poder atender un problema de salud pública como es la obesidad en el país y en el mundo de una forma mucho más integral que realmente tenga efectos a largo plazo, que eso es lo que se busca. Que una persona tenga una vida saludable, no solamente durante el tratamiento o los siguientes años, sino a lo largo de toda su vida. Porque los efectos de la enfermedad no se presentan solamente cuando bajas de peso, sino vas a tener el riesgo latente durante toda tu vida. Entonces, creo que es fundamental aprender, conocer la innovación tecnológica en el tratamiento de la obesidad, porque es un problema que ya existe, es una enfermedad que ya existe, pero tenemos que ir más allá y en ese más allá es hablar sobre prevención y además en estos tratamientos es fundamental la alimentación. Un procedimiento de innovación tecnológica como son los GLP-1 no puede ir solo, tiene que ir siempre acompañado de una política de nutrición saludable, de actividad física saludable, de un cambio de patrón en el estilo de vida, porque si no es así, es fracasable. Creo que sí ha habido presentaciones científicas sobre qué impacto tiene el ejercicio, qué impacto tiene la alimentación. Incluso los propios ponentes, expositores de estos productos, de los GLP-1, han hecho un énfasis también sobre que no hay que perder de vista estos otros condicionantes. En ninguno de los estudios, en ninguno se dejó de lado el tratamiento nutricional, el ejercicio y este cambio de patrón de alimentación. Repito, eso está probado científicamente para que sea exitoso, no solo a corto plazo, sino a largo plazo,
tiene que llevarse a cabo todo esto. Entonces, el médico o el personal de salud que va con una visión minimalista de solamente creer que el éxito se basa en esto, está dejando afuera todo el contexto científico, incluso de los propios estudios que han avalado el éxito de estos fármacos. Sí, bueno, recordarles sin duda que las enfermedades del corazón son en el 80% enfermedades que son prevenibles. Esto incluye la obesidad, el colesterol, la diabetes y la hipertensión. Invitarlos a que conozcan nuestras redes, son redes científicas, eso es fundamental. Muchas veces encontramos información que viene de diversas fuentes no certificadas. Nosotros tenemos la página de ANCAM, A-N-C-A-M, ANCAM México, en YouTube principalmente, donde tenemos videos, conferencias que pueden tener acceso, es dirigida a la población. Todas son por personal de la salud capacitado, cardiólogos certificados, que van a encontrar respuestas no solamente a este ámbito de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, sino también a otros factores que son menos visibles, como son la depresión, la ansiedad, que se observa en jóvenes, que se observa en niños y que nos puede orientar en cómo poder mejorar nuestra salud cardiovascular y en forma integral. Entonces los invito a que conozcan nuestras redes para que puedan pues tener esta educación, pero una educación científica que les pueda ayudar en sus condiciones de vida.